Ramoncito, a pesar del moquillo. No, Pero una no oración. contagiarlo. Una Espero no oración. contagiarlo. Sí, sí, no me contagie nomás. Una Oramos, oración, sí. oramos. Señor, una vez más agradecidos, Padre, por este tiempo, Dios, de poder entrar, querer aprender de tu palabra, Señor. Bendiciones a cada hermano que se ha dado el tiempo para poder eh, aprender más de tu palabra con el propósito de crecer espiritualmente, Señor. Tenemos conocimiento de muchas cosas, pero sabemos que nos falta más todavía, Dios, porque tu palabra es muy grande, Dios, que y se penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que queremos, Dios, estar llenos de tu espíritu y poder estar preparados para toda buena acción y preparados también para lo malo, Dios, porque tú eres en quien debemos confiar para salir victoriosos en todo momento. Gracias por este tiempo, gracias por Julio, por su enseñanza, Dios, y por los hermanos que están ingresando y los que no han podido y han avisado, que tengan el tiempo para que también puedan eh, tener la oportunidad de ponerse al día en los estudios y seguir creciendo como todos queremos, Dios. Oramos por los miembros de Salamanca, por cada hermano, para que también se den oportunidad, Dios, de poder aprender más. Gracias, te amo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y justo está entrando Mariela. Okay. Estamos. Bueno, como ya había comentado, pero vuelvo a repetir porque está grabando y para que los hermanos que vean el estudio grabado tengan en cuenta esto. El estudio de hoy va del capítulo 3, ¿no? Empezamos ya capítulo 3 y vamos a ir de versículo 1 al 9, ¿sí? Partido en dos, versículos de 1 al 5 y versículos del 4 al 9, ¿sí? Como hicimos la semana pasada, ¿no? Hicimos un texto y partimos en dos para poderlo comentar y estudiarlo mejor, ¿no? Ahora, vamos a compartir pantalla. Acá, ¿no? Tenemos acá que el texto, el primer texto es el de Gálatas capítulo 3 versículos del 1 al 5, empezando siempre con Reina Valera contemporánea, ¿sí? ¿Qué dice? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Solo esto quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios son? ¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No? Esto dice Reina Valera contemporánea. Reina Valera 60. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? NBI dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. A darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Por último, Biblia de las Américas dice,
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Pues aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Bueno, aparte acá hay ciertas diferencias, aparte de insensatos y torpes, ¿no? Eh, acá hay algo en el versículo 1 que tenemos que tener detalles, ¿sí? Dice que en Reina Valera Contemporánea y 60, ¿no? Las Reinas Valeras dice fascinó, ahora no obedecer la verdad, ¿no? NBI dice hechizado, ¿no? Hechizado. Y la Biblia de las Américas también dice fascinado. Y si ustedes recuerdan que acabo de leer la nueva traducción viviente, eso como plus de hoy, también dice hechizado, ¿no? ¿No? Como si hubieran hecho un encantamiento, ¿no? Para que dejen eh, de entender, ¿no? ¿No? O hacer cosas que no deben, ¿no? Entonces, vayamos analizando el texto. Vamos a dejar de compartir, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de este texto, ¿sí? El versículo 1, Pablo exclamó, oh Gálatas insensatos, dice, ¿no? Yo siempre usando Reina Valera Contemporánea, ¿sí? Para el texto principal. Entonces, en la mayoría de versiones del Nuevo Testamento, eh, se omite la palabra o, ¿no? Que comienza el capítulo en griego, ¿no? O, ¿no? O, ¿no? Esa interjección o, ¿no? Representa la interjección que se representa en griego con la letra omega, ¿no? Y si ustedes saben, la letra omega es la última letra del alfabeto griego, ¿no? Por eso dicen el alfa y el omega, ¿no? El principio y el fin. Así se representa ¿no? El omega es la última letra del alfabeto griego. Como palabra, la letra griega funciona de manera similar a como se hace en nuestro idioma, ¿no? Usualmente expresando emoción al principio de una cláusula y siendo usada en exclamaciones. Como se reconoce generalmente, la carta de Pablo a los Gálatas fue escrita en un elevado estado de emoción. No existe ninguna razón, entonces, para omitir esta interjección cargada de emoción aquí, como por ejemplo hemos leído, hace la NBI, ¿no? Y otra que otra versión, ¿sí? Bastante colorida y no inexacta en absoluto. Por ejemplo, justo comentábamos con Ramón, así como hay muchísimas versiones de la Biblia en nuestro idioma, en español, en castellano, hay muchísimas versiones que sería muy largo de enumerar en inglés, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque en inglés eh, hay traducciones muy, por no es pintorescas, por decirlo menos, ¿sí? Por ejemplo, hay una traducción del inglés al inglés que es de la Biblia de Godspeed, ¿no? Que traducido a nuestro idioma sería Gálatas sin sentido, ¿no? Acá también va a faltar la O, ¿no? ¿No? Pero, por ejemplo, otra traducción del inglés traducida al español, que es la Biblia Phillips, diría lo siguiente en nuestro idioma. Diría, oh queridos idiotas de Galacia, ¿no? ¿No? Entonces, ese insensatos, torpes, está dentro de ese rango de lo que se le pudo haber dicho a los Gálatas, ¿no? Lo que Pablo le pudo haber dicho a los Gálatas, ¿no? Ahora bien, si bien el fraseo es menos que elogioso, ¿no? Expresa una nota de cariño y preocupación que Pablo habría albergado por sus hijos amados, pero, ¿no? Amados, pero terriblemente engañados en la fe, ¿no? Se acerca al significado original como cualquier otra interpretación, ¿no? O sea, estas versiones en inglés eh, se acercarían un poquito más, ¿no?
no quizás idiomáticamente a nosotros, pero en el sentido de que, el sentir de Pablo, ¿no? No tienen sentido, Gálatas, ¿no? Son idiotas, ¿no? Aunque como comentábamos también, a veces las palabras en español y en inglés no tienen el mismo sentido, ¿no? ¿Sí? Ahora, la palabra insensatos, ¿no? Viene de la palabra griega, como comentaba, anoetos, ¿no? Que literalmente quiere decir sin mente, ¿no? Derivada de la palabra griega nous, ¿no? Que es mente, ¿no? Se relaciona con la palabra noética que apunta al intelecto, ¿no? O sea, desde no tanto al conocimiento, sino al intelecto, ¿no? Desde tu capacidad mental para entender las cosas, ¿no? Ahora, anoetos también se relaciona con la palabra griega noé, que es pensar, ¿no? Que quiere decir percibir, entender o aprender, ¿no? ¿No? Entonces eso va, ¿no? No con lo que hayas aprendido, sino con tu capacidad cognoscitiva, ¿no? ¿Se está entendiendo esto? O sea, decirles, o sea, como diríamos, según, pero qué brutos son, ¿no? Algo así, algo así le está diciendo, a los Gálatas, ¿no? No es que no supieran, sino que su capacidad no les da para entender, ¿no? A ciertas cosas, ¿no? Ahora, eh, en cuanto a la palabra de nuevo, la palabra noetos, la primera letra A, ¿no? Es en lo que los gramáticos griegos llaman alfa, ¿no? Porque es A, noetos, la letra A, la primera letra del alfabeto griego, alfa. Privativo, que es una partícula negadora que quiere decir in, no o sin, ¿no? En otras palabras, ¿no? Ya para analizar bien esta palabra y tenerlo claro, ¿qué es lo que pudo haber dicho Pablo en este texto, ¿no? Originalmente? Le priva a la palabra a lo que está adherida en su significado normal. Entonces, en este caso, hace que la palabra quiere decir algo como sin sentido, irreflexivo o sin entendimiento, ¿no? Ahora, casi seguro que no fue la intención de Pablo lanzar un insulto a estos hermanos que le había engendrado por medio del Evangelio, ¿no? Porque más adelante en el capítulo 4, precisamente en el capítulo 4, versículo 19, va a decir esto, ¿no? Hijitos míos, dice, ¿no? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿no? Entonces ya, eh, obviamente alguien que tiene esta alta estima por estas personas no los va a querer insultar eh, deliberadamente, ¿no? Pero sí, definitivamente va a querer llamar su atención. Eh, Ese versículo, el de 4:19, el texto griego literalmente dice, hijitos míos, que en griego es teknomou, ¿no? Consignado con exactitud en la NBI como queridos hijos, ¿no? Su lenguaje es de un padre amoroso, perplejo por lo poco que estos hijos sabían acerca de la distorsión o perversión fundamental del Evangelio en que habían sido guiados por los que hemos venido hablando, los judaizantes, ¿no? Ahora, Pablo habló como un padre al que al descubrir un comportamiento incomprensible en sus hijos, les desconcertaba qué hacer para explicarles que habían caído en una trampa absurda, ¿no? ¿No? Entonces, él acababa de decir, por ejemplo, en lo que hemos visto en la semana pasada, en el capítulo 2, versículo 21, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto la semana pasada. Ahora, después de haberles dicho a sus lectores, ¿no? A los Gálatas del siglo primero, de hecho, Gálatas insensatos, Pablo preguntó, ¿no? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? ¿No? Entonces Pablo se sorprendió de que su presentación gráfica de la crucifixión y sus implicaciones pudieran haber sido tan mal interpretados o peor, ¿no? O sea, les entró por aquí, ¿no? Y salió por otro lado, ¿no? Se olvidaron rapidito de lo que les había enseñado Pablo, ¿no?
la crucifixión y resurrección de Jesús eran para él el corazón mismo del mensaje cristiano. No lo solamente aquí. Por ejemplo, en 1 Corintios lo va a repetir varias veces, ¿no? Si ustedes hacen un poco de memoria en lo que estudiamos 1 Corintios. El hecho es que cualquiera que llegara a conocer la maravillosa libertad de redención en Cristo y luego volviera a la esclavitud bajo la ley, era el colmo, ¿no? De la locura, por decirlo así, ¿no? ¿No? O sea, si has entendido eh, qué es lo que significa la redención en Cristo, la libertad que uno quiere, y quieres volver, estás loco, ¿no? ¿No? O sea, estás loco, ¿no? No entendiste nada, ¿no? O estás loco o no entendiste nada, ¿no? Ahora, la palabra que se traduce, la palabra griega, obviamente, como fascinó, ¿no? Que es vascaino en griego, solo se usa esta vez en el Nuevo, o sea, es la única vez que vamos a ver esta palabra en el Nuevo Testamento. La palabra originalmente quiere decir ejercer una influencia maligna por medio del ojo, o sea, o mal de ojo, ¿no? ¿No? El ojo, ¿no? Eso es un tema cultural, porque esta palabra no tiene el mismo contexto en ahora, ¿no? ¿No? Por eso es que van a encontrar en esas Biblias diferentes, fascinó, pero no quiere decir literalmente fascinó, ¿no? Y les repito más o menos, les repito de nuevo, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra griega vaskainó? ¿No? Ejercer una influencia maligna por medio del ojo, ¿no? Ahora, entendamos qué es lo que qué les acabo de decir, ¿no? El ojo, para la cultura de ese tiempo, era considerado la ventana del corazón, a través de la cual podían transmitirse sus pensamientos y deseos internos, ¿no? Según las antiguas supersticiones, una persona podía ser tentada a mirar a alguien que podría embrujarlo o lanzar un hechizo sobre él mediante las artes mágicas y luego haría cosas totalmente ajenas a su comportamiento natural, ¿no? Por eso es que vamos a ver en algunas traducciones que, por ejemplo, en la nueva traducción viviente que hemos leído último, dice hechizó, ¿no? Entonces, el hechizó, yo creo que se acerca más a lo que la palabra vasca y no quiere decir en griego, ¿sí? Eh, Algo, no quizás lo mismo, pero que quizás culturalmente hablando se acerca, es cuando eh, nos echa mal de ojo, ¿no? Ustedes, que nosotros en Perú creemos popularmente en esto de que me ojean, ¿no? ¿No? Entonces cuando me ojean yo tengo un comportamiento, tengo un humor, ¿no? Actúo raro porque, ¿no? Me ojearon, ¿no? ¿No? Se suele creer, pues, tradicionalmente, culturalmente, ¿no? Algo parecido a esto es, ¿no? Entonces, alguien a través de la mirada de los ojos o de los ojos ha ejercido algún tipo de hechizo sobre esa persona, ¿no? Y hace que haga cosas ajenas a su comportamiento regular, ¿no? Ahora, dicho todo esto, el lenguaje no quiere decir que Pablo creía en el poder de tales supersticiones paganas, más bien hablando de manera metafórica para avergonzar, o sea, estaba hablando de manera metafórica para avergonzar a sus lectores, ¿no? Ahora, este lenguaje fue parte de la retórica del mundo greco-romano, ¿no? Por último, la frase presentado claramente, que en griego es prografo, se refiere a la predicación lúcida del apóstol Pablo, que originalmente había proclamado la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a los Gálatas, ¿no? La palabra griega sugiere un aviso público en un letrero o cartel, o sea, es como que le hizo, ¿no? ¿Cómo lo entenderíamos ahora? Es que Pablo se lo explicó, como se dice, en dibujitos, ¿no? Con su diagrama, dibujó, explicó, escribió, con manzanitas, como si que podría decir, ¿no? Como decimos, no, te lo explico con manzanitas, como diciendo, ¿no? Con dibujitos, para que entiendas, ¿no? Ya, más que eso no puedo hacer, ¿no? Para que entiendas. Pero así les explicó Pablo a los Gálatas, pero no entendieron el mensaje. O algo pasó para que no practicaran el mensaje, ¿no? En el versículo 2, ¿no?
Pablo va a preguntar lo siguiente, ¿no? Pregunta esto, ¿no? Solo quiero que me digan, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No? Entonces podríamos pensar inicialmente que Pablo estaba en este punto hablando del comienzo de la morada del Espíritu, ¿no? Que cada creyente recibe en el bautismo, ¿no? Ahora, sin embargo, la similitud de Gálatas 3:2 con el versículo que vamos a ver más adelante, el 3:5, parece implicar que Pablo estaba hablando primordialmente de algo visible. ¿Qué quiere decir? Los dones milagrosos del Espíritu que se detallan ampliamente, de nuevo, 1 Corintios, ¿no? Eh, Algo que sustentaba el argumento que estaba presentando. Entonces, Pedro apoyó la recepción de los conversos gentiles basado en el hecho de que Dios les había dado a los gentiles poderes milagrosos como los apóstoles en Pentecostés, ¿no? Además, la habilidad de hablar en otras lenguas dada a los 12 discípulos de Éfeso que fueron inmersos nuevamente, daba testimonio de que poseían el Espíritu de Dios. Este acontecimiento lo podemos encontrar en Hechos 19, versículos del 1 al 7. Eso está en los apuntes, si no se preocupen. Los cristianos de Galacia habían recibido el don de la morada del Espíritu cuando hubieron oído y creído el Evangelio y habían obedecido a ser bautizados en Cristo. Habían oído el mensaje y lo habían acogido con fe obediente. Fue más tarde que llegaron los judaizantes intentando imponerles la ley a ellos. Sin embargo, Pablo deseaba que se dieran cuenta de que no habían recibido este espíritu por las obras de la ley, ¿no? Sino por fe, ¿no? El, el versículo 3 repite entonces los sentimientos del versículo 1, ¿no? Pablo va a decir a sus lectores, ¿no? Tan necios son, ¿no? Y si bien puede que la pregunta suene ofensiva para las personas hoy, ¿no? El deseo de Pablo era hacer que sus lectores conocieran hacia dónde se estaban dirigiendo, o sea, ese trágico rumbo que estaba a donde estaban casi seguros que iban a ir si es que seguían con ese pensamiento, en ese camino, ¿no? Ahora, como padre de ellos, ¿no? Como padre en la fe, ¿no? De manera de ellos, en el Evangelio estaba viendo por los intereses de sus hijos espirituales. Ahora, los buenos padres a veces usan un lenguaje aparentemente áspero, ¿no? Cuando hablan con sus hijos para evitar que cometan errores que tienen consecuencia a largo plazo, ¿no? ¿No? Aunque ahora la nueva psicología diga que no hay que hablarle mal a los niños, ¿no? Hay que negociar, ¿no? Hay que hablarles con dulzura, ¿no? Pero la verdad es así, ¿no? A veces uno tiene que hacer palabras duras para que uno llamar la atención, ¿no? De los errores que están cometiendo los hijos, ¿no? Ahora, Pablo también preguntó, ¿comenzaron por el espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿No? Cuando Pablo se refiere a comenzaron por el espíritu, se refiere al comienzo del andar cristiano, que comienza en el bautismo. Por la gracia de Dios, los Gálatas habían comenzado una nueva vida en Cristo. Habían sido sellados, ¿no? Por la morada de ellos del Espíritu Santo, ¿no? Como vemos en Efesios, ¿no? Siempre que ustedes hablen del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, tienen que ir a Efesios, ¿no? Y fortalecidos con los dones del Espíritu para edificar la iglesia, ¿no? ¿No? Cuando siempre dicen, oye, los dones espirituales ya no hay, pues, porque eso fue el comienzo de la iglesia para edificación de la misma. Dios estaba obrando dentro de ellos y por medio de ellos. Puesto que los Gálatas habían recibido el Espíritu, era insensato que ellos pensaran que podían acabar por la carne, ¿no? El contraste entre lo divino, espíritu, y lo humano, carne, ¿no? Siempre esa dualidad, ¿no? O eres espiritual o eres de la carne, ¿no? Ahora, la palabra griega que se traduce como carne, ¿no? Que es sarx, ¿no? Ustedes han escuchado de repente un término médico que es sarcoma, ¿no? ¿No? El sarcoma es algo como
malformación, como un tumor, como un de carne, ¿no? Por eso que es sarcoma, ¿no? Ahora, tiene varios matices de significado que le relacionan con el cuerpo físico, ¿no? El término se relaciona con la obediencia a la ley, ¿no? ¿No? Acá va, el vivir bajo acabar por la carne tiene que ver mucho en esta dualidad que se está presentando desde ya, desde el comienzo de la carta entre vives por fe o vives por la ley. Entonces, o eres del espíritu, ¿no? O vives según el espíritu o vives según la carne. Esa siempre va a ser ese contraste, ¿no? Entonces, en este caso, acabar por la carne quiere seguir que estás obedeciendo, ¿no? A la ley, ¿no? Ahora, la palabra acabar corresponde al verbo epikleo, ¿no? En griego, que quiere decir ser completo, terminar o llegar a ser maduro, ¿no? Los judaizantes estaban presentando la adhesión a la ley como el medio necesario para convertirse en un cristiano maduro, ¿no? O sea, era como su requisito que ellos decían que tenían que tener los cristianos. Ahora, en este capítulo 3 más adelante, entre versículos 23 y 29, Pablo demostró que la ley llevó a los judíos a la fe en Cristo y no lo contrario. La ley iba destinada a Israel hasta la venida de Cristo y su muerte en la cruz, ¿no? Fue dado a los judíos, no a los gentiles. Y los gentiles cristianos que seguían la ley estarían retrocediendo, regresando para atrás, o sea, y no progresando, o sea, están regresando a la ley y no están yendo hacia adelante, ¿no? No están progresando. En el versículo 4, Pablo no podía comprender por qué los gálatas padecerían en vano tantas cosas para de luego de apartarse del evangelio puro, ¿no? El texto no enumera las pruebas que estos cristianos habrían sufrido hasta ahora, o sea, dice que padecieron cosas, pero no sabemos qué cosas, ¿no? Sin embargo, Pablo y Bernabé sufrieron durante el primer viaje misionero, ¿no? Capítulos de Hechos, capítulos 13 y 14, ¿no? Ellos soportaron la oposición verbal de falsos profetas e incrédulos. Fueron expulsados de las ciudades e incluso Pablo fue apedreado, ¿no? Puesto que estos misioneros fueron tratados con tal desprecio, las iglesias jóvenes que dejaron tras ellos fueron tratadas probablemente de una manera similar, ¿no? Puede que judíos incrédulos se hayan opuesto a los judíos que habían confiado en Cristo, como también a gentiles que se le habían vuelto a Dios sin llegar a ser judíos, ¿no? ¿No? O sea, o en otras palabras, que sean circuncidados, ¿no? Ahora, la aclaración, si es que realmente fue en vano, revela que Pablo esperaba que los gálatas regresaran al verdadero evangelio de Cristo. Su sufrimiento no tenía que ser en vano, siempre y cuando volvieran al principio de la fe. ¿Sí? Por último, el versículo 5 va a reiterar el mensaje del versículo 3, ¿no? De capítulo 3, versículo 3, que dice, aquel que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿no? Mejor dicho, hace esta pregunta, ¿no? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿no? Entonces ahí está diciendo que Dios les había provisto el Espíritu a los cristianos en Galacia y había hecho milagros por medio de ellos debido a su fe en Cristo. Las dos palabras griegas aquí subrayan la actividad de Dios. La primera es épico regeo. A veces las palabras griegas son un poco raras, pero que se puede traducir, ¿no? Como suministra o provee, ¿no? Esta palabra y términos relacionados aparecen varias veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de las ocurrencias subrayan la benevolencia de Dios, ¿no? El verbo raíz chorigeo se usa en griego clásico para una persona adinerada, ¿no? Que pagaba los gastos para entrenar un coro, por ejemplo, ¿no? Aquí su uso retrata a Dios como un generoso benefactor que da libremente su espíritu, ¿no? Si ustedes recuerdan a un tiempo atrás, creo que fue en abril, no me acuerdo,
prediqué sobre la providencia, ¿no? Entonces Dios siempre está proveyendo todo lo necesario, ¿no? Y en este caso, ¿no? Da libremente su espíritu para beneficio de su iglesia, ¿no? Ahora, la segunda palabra griega aquí es energeo, que quiere decir trabajo o estar activo, ¿no? De acá sale el sustantivo relacionado que es en griego energeia, que en español, ¿no? Está dentro de la palabra, está detrás detrás de la palabra que nosotros conocemos como energía, ¿no? Entonces, los milagros realizados por los primeros cristianos fueron un resultado del poder y la energía de Dios, ¿no? Pablo probablemente apeló a los milagros, ¿no? Que eran inconfundibles debido a la inmadurez espiritual de los Gálatas. Ahora, si bien el fruto del Espíritu debería haber sido visible entre ellos, estaba en marcado contraste con las obras de la carne, ¿no? Los milagros a lo que hace referencia aquí habrían sido más evidentes para los Gálatas en mentalidad carnal. Ahora, varios pasajes de las Escrituras, sobre todo en Hechos, reflejan el lenguaje de que Pablo usó en este versículo 5, enfatizando la demostración externa del poder del Espíritu, o sea, la demostración de los dones, ¿no? ¿Sí? Y vamos a leer algunas de estas, ¿sí? Como le digo, la mayoría son de Hechos, pero acá hay una que otra de los Evangelios, ¿sí? Por ejemplo, demostraciones externas del poder del Espíritu en señales milagrosas, ¿no? Jesús va a decir lo siguiente, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, podrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ellos salieron entonces y predicaron en todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que las acompañaban. Esto es el texto, ¿no? Estoy sacando lo importante del texto de Marcos 16, 17, 20, ¿sí? Otra demostración externa es en el bautismo en el Espíritu Santo, que dice, Jesús les prometió el bautismo en el Espíritu Santo a sus apóstoles. Como saben, Juan bautizó en agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 1:5. Otra demostración, la experiencia de los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿no? Hechos 2:4 dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Y, y ya sabemos que son lenguas, ¿no? No son lenguas desconocidas, son lenguas conocidas, ¿no? Son idiomas que eran conocidos en ese momento, ¿no? Otra demostración externa del Espíritu, Pedro citó la profecía de Joel en el día de Pentecostés. Eh, en Hechos 2, 16 al 19 va a decir Pedro estas cosas. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y haré prodigios en el cielo y en la tierra, ¿no? Otro, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ¿no? Y como fue, Hechos 2:33. Y como fue exaltado por la diestra de Dios, recibió el Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo, ¿no? Otro, las obras de los apóstoles en Jerusalén. Hechos 2:43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, ¿no? Otra, las señales de Felipe observadas por Simón, Hechos 8:13. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Otra demostración externa, las acciones de Pedro y Juan en Samaria. El texto corresponde a Hechos 8, 14, 19.
Enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo, y al ver que Simón, que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder para que yo imponga las manos sobre cualquier persona y ésta reciba el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué Simón está hablando aquí? Simón el hechicero, ¿no? Si recuerdan este personaje. ¿Sí? Eh, Seguimos. Otra demostración externa en Hechos. Hechos 10, 44, 47. El recibimiento del Espíritu por los que oyeron el sermón de Pedro en la casa de Cornelio, ¿no? Y esto ya estamos hablando de gentiles. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también a los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues lo oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿No? Esto fue un hecho que abrió mucho los ojos de Pedro. Por último, último hecho que vamos a citar esta noche, que es la defensa de Pedro en Jerusalén, que está en Hechos 11, versículos 15 al 17. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿No? Entonces, todos estos pasajes enseñan el papel confirmatorio de las señales milagrosas, tanto en el ministerio de Jesús como en la vida de la iglesia primitiva, ¿no? Al enfatizar el valor verificador de las señales, tenemos que enfatizar su valor práctico y benéfico para edificar la iglesia, y subrayo, resalto, le pongo luces, que es para edificar la iglesia, ¿no? Del primer siglo, ¿no? No tiene ningún valor personal para la persona que tiene el don, ¿sí? En un tiempo que no había, ¿no? Y esto hay que recordarse, ¿no? No había Nuevo Testamento escrito, ¿no? La palabra de Dios era revelada en las congregaciones por medio de la profecía, ¿no? Es decir, Dios reveló su voluntad mediante la inspiración directa. Además, los maestros revelaban el significado del mensaje y palabra o expresión de sabiduría para los, para los que los miembros pudieran aprender la aplicación práctica del mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pablo enviaba una carta y dentro de la congregación alguien tenía el don de profecía, ¿no? Y cuando vimos Corintios, el don de profecía no precisamente es que vea el futuro, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando el don de profecía también se vio para interpretar, ¿no? De repente el mensaje o la carta quería decir, ¿no? Entonces, para eso servían los dones, ¿no? Entonces, esa persona con don de profecía ofrecía una mejor explicación, ¿no? Para que los demás miembros de la iglesia lo entendieran, ¿no? Ahora, tales fenómenos milagrosos no tenían la intención de generar ninguna emoción. Todos fueron beneficiosos y significativos para la edificación y maduración del cuerpo de Cristo en amor. De nuevo, subrayo, resalto. eh, Todos estos dones fueron beneficiosos y significativos para la edificación y maduración del cuerpo de Cristo en amor. ¿Sí? Hasta aquí el análisis de estos 5 primeros versículos. Algo que quieran eh, comentar. Eh, Julio, sí, Ramón. se debe entender que los que interpretaban las cartas eran ancianos, No, maduros en la fe, no ¿no? necesariamente. No O sea, necesariamente. cuando habla, claro, el don del Espíritu Santo es cualquiera. Cualquiera que el Espíritu Santo quisiera.
Pero Ya, tú te acuerdas, el problema de los dones en 1 Corintios, ¿no? Había gente que tenía dones de lengua, por ejemplo, ¿no? sí, Y este don de lengua lo usaban no solamente para la iglesia, ¿no? Para la iglesia, ellos lo usaban para su beneficio, ¿no? ya. Y este don de, por ejemplo, en este caso, había casos que el espíritu también se iba, porque le estaba dando un mal uso de este don. O sea, a veces, o sea, no depende mucho de la madurez de la persona, ¿no? Porque si una persona fuese madura, no haría un mal uso de los dones, o Por eso, pues, no se jactaría de los dones, ¿no? ya, pero por eso decía yo, ¿no? Porque justo hoy día, Tomás, en el 2 ¿dónde está? El 3. Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, o sea que retrocedían, dejaban en lo espiritual y entendemos por carnal a lo pecaminoso, bueno, eso, obedeciendo a la ley, ¿no? Ajá. Ah, En este caso, siempre vamos a encontrar por dualidad. eso. La ley con Ajá, espíritu, ¿no? ya, Siempre va a ser eso. ¿Por qué? Por el mismo eje central de esta carta, los judaizantes, ¿no? Entonces, acá los judaizantes son la ley, ¿no? Los ver, espirituales, los cristianos espirituales son, no, son los que, o sea, los cristianos son los del espíritu, los que viven por la fe, ¿no? Entonces, quiere decir, si tú vuelves a la ley, ¿no? Estás practicando lo nuevo, los ritos de la ley, los sacrificios, ¿no? Estas cosas, estás volviendo a pensar que en obras puedes justificar, ¿no? Puedes ser justo, ¿no? Entonces estamos volviendo a lo carnal, ¿no? Entonces, o sea, que tu cuerpo, o sea, que tus actos personales pueden hacerte alcanzar la justificación y no es así, ¿no? mm, Cuando la justificación es obra, ¿no? Lo que diría Pablo, lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Por Cristo soy crucificado, o sea, yo ya soy de Cristo crucificado, justificado, ¿no? Mis pecados fueron perdonados, ¿no? ajá, Entonces es así, ¿no? mm, Y vamos a ver más adelante esta dualidad se va a resaltar, ¿no? En los siguientes versículos, ¿no? Porque va a parecer como que son dos partidos, ¿no? ¿No? Como si fuesen dos grupos, dos partidos políticos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿No? Los de la fe, ¿no? Los claro, espirituales y los judaizantes, ¿no? Que son dos partidos, y no perdamos de vista esto, los judaizantes son cristianos, ¿no? ¿No? Y más, hemos leído claro, el texto, en el texto de Hechos que algunos de estos, ¿no? Estos de la circuncisión, dicen, ¿no? De la circuncisión, estaban con Pedro ¿en dónde? En la casa de Cornelio, ¿no? Y se quedaron, pues, oye, se quedaron sorprendidos de que también los gentiles pudieran, ¿no? En ellos se pudiera manifestar el espíritu de esa manera, ¿no? ¿No? Nosotros entendemos que la manifestación del espíritu en nosotros es de una manera más personal, ¿no? Es de una manera más transformadora dentro de nosotros, ¿no? Que nos debería llevar al mediano o corto, mediano, largo plazo, según cada uno, cómo ejerza, cómo haga ejercicios, ¿no? De espiritualidad, ¿no? Nos debe llevar a la santidad, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Transformación del espíritu, ¿no? Pero en ese tiempo, y resalto en esto, en ese tiempo y en este texto está hablando de ese tiempo de los milagros, de los dones, ¿no? Que claro. eran para, porque Tenía su intención. ¿no? Porque Ujú, no había Biblia, pues. O sea, claro, o sea, bueno, había la Septuaginta. Acuérdense ustedes que ¿qué libro usaban qué libros se usaban en ese tiempo? Septuaginta, ¿no? Y es por eso que muchos textos, muchas citas del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, por ejemplo, cuando cita el Antiguo Testamento, él no cita pues en hebreo, él cita del griego, o sea, el formato griego del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, ¿no? Es por eso que cuando leemos nuestras Biblias, por ejemplo, hagamos una Biblia de estudio, ¿no?
acá Pablo dice, está citando, por ejemplo, Génesis tal, ¿no? Y nosotros vamos a Génesis, ¿no? Que en nuestras Biblias ya no está citado del griego, sino está acepta, ¿no? Ya que estamos estudiando con César Cano, ¿no? Nuestras Biblias están desde con la Biblia, ¿no? Con la Biblia hebrea, ¿no? Con el texto masorético, ¿no? Entonces, el texto masorético no tiene a veces la misma. Es como cuando lees entre versiones, ¿no? Dice lo mismo, pero diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, si en ese caso no, pues en ese caso Pablo usaba Septuaginta, entonces si uno lee la Septuaginta, sí va a decir casi lo mismo que Pablo citó de Génesis, por ejemplo, ¿no? Así va a ser, ¿no? Pero en este caso en específico de este texto, cuando habla del espíritu, habla de los dones del espíritu, ¿no? De repente nosotros hemos dicho, del espíritu, de Efesios, la guía, ¿no? El sello, ¿no? Pero aquí no está hablando de eso, no está hablando de eso. O sea, ¿qué quiere decir peor? ¿No? O sea, aquí hay una connotación que es peor, porque los Gálatas han recibido dones y a pesar de los dones, no entienden que irse de nuevo para, o sea, irse para atrás para obedecer la ley es mucho peor. O sea, por eso es que ahora entendemos por qué le va a decir Gálatas insensatos, torpes, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, porque están cometiendo tremenda burrada, o sea, tienen dones. Les he explicado con manzanitas, como se dice, ¿no? Coloquialmente, ¿no? ¿Qué es Cristo, ¿no? Vino, ¿no? Vivió, resucitó, ¿no? Todo lo que implica. Y aún así, ¿no? Y aún así siguen haciendo lo que hacen, ¿no? Siguen creyendo eh, que volver a la ley es bueno, ¿no? O tener, o sea, ser judaizante antes de ser cristiano es bueno, ¿no? ¿Quién les hechizó? ¿No? ¿Quién les engañó tan feo para que hagan eso, ¿no? Por eso, por eso ahora entendemos, ¿no? Por eso ahora entendemos por qué tanto eh, la llamada de atención tan fuerte que les hace Pablo a los Gálatas, ¿no? Julio, y ya que tomas el tema del insensato otra vez, Torpes, tontos. está interesante. Ya no, pero a mí me llama la atención la palabra más fuerte, ¿no? Idiota. La ¿En qué que. tiempo, en qué tiempo ocurre eso? ¿No? O sea, ¿qué versión es esa? ¿Y En por qué? inglés, está en inglés. O sea, sí, sí. Ya, ya, Pero, sí, mira, por eso, por o eso que sea, expliqué que vamos a regresar a este. La palabra griega que se usa ahí es ya. por eso que ¿Es no lo es mismo? es ¿En griego es lo anoetos, mismo? anoetos. ¿No? Anoetos Ya, es que no es, literalmente se traduce como sin mente, ¿no? Entonces, ya. Tonto, claro, tonto sería una buena traducción. ¿Por qué? Porque no es, si te das cuenta, y de nuevo, todo lo que tenían los Gálatas, dones, Pablo había estado mucho tiempo predicando, ¿no? O sea, mm, conocimiento no era el problema. El problema era cognoscitivo, o sea, tu mente, tu IQ no te permitía, bruto, no, o sea, mira, te leí esto, te expliqué esto, ¿no? Tienes dones, pero aún así tu cerebro no te da, ¿no? Por eso es que, eh, para entenderlo, o sea, la palabra noetos ya no es a nivel cognoscitivo, ¿no? O sea, que tu cerebro no te funciona bien, ¿no? No tienes mente, no, ¿qué estás pensando? ¿No? ya. Por eso ahí lo fuerte de la palabra, o sea, por eso es que me resultó cuando estaba leyendo comentarios de ciertos autores, decían, ¿no? Por ejemplo, dicen que es extremo, ¿no? Pero idiota podría ser eh, una traducción que no va muy lejos de lo que quiere decir la palabra noetos en griego, ¿no? No va por conocimiento, o sea, es parte de un problema cognoscitivo, ¿no? Un problema mental que tienes ahí, que no entiendes.
No, claro, pero yo voy al hecho de que, a ver, es, hay un original, ¿no es cierto? Claro, y Ya, la palabra hay una original es palabra, anoetos, anoetos, ya, ¿no? este anueto ha ido variando el significado con las distintas versiones, ¿no? Ujú. O sea, ¿con qué intención varía? ¿No? O sea, que darles más, por eso te digo, ¿no? O sea, si es insensato, bueno, tonto, ¿no? Pero de ahí a decirle algo más fuerte con el tiempo, porque no es, las versiones no son en un solo tiempo todas, son No, conforme avance es esto. culturalmente, ¿no? Y, y también entiende que en inglés decirle estúpido en español no tiene el mismo sentido o el mismo poder, ¿no? Tú dile estúpido a alguien en español y es súper ofensivo, ¿no? Pero por eso que hago la Claro, aclaración. Estas son versiones en inglés. Y en inglés, estúpido no es ya, tan fuerte. No es tan, es como decir tonto, pues, ¿no? Entonces, en español tiene ya, sentido que digamos, que hayamos leído estas versiones, ¿no? Como tontos, insensatos, ¿no? Eh, y acuérdense ustedes que más adelante los va a tratar con cariño. Entonces, cuando uno hace una traducción, va al global, ¿no? Entonces dice, no, pero no puedo tratar con tanta dureza aquí. O sea, Pablo no pudo haber tratado con tanta dureza aquí si después en el capítulo 4 les va a decir hijitos, ¿no? ¿No? Entonces, no, que el ya, esfuerzo. cambió su actitud, pero ya tenía que tratarlo con cariño. Ya después le pegó y ya después ya lo trató con cariño. Como todo padre, ¿no? Primero te castiga, después te cariña. Pero las palabras tienen mucho que ver, como leemos la Biblia en nuestros días, ¿no? Tiene que ver mucho con el contexto cultural, ¿no? Y lo que la palabra significa en ese momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros leemos eh, Reina Valera 1909, ¿no? Que hay mucha gente que le tiene mucho aprecio a esa versión, porque dicen ellos que es menos manoseada que el 60, ¿no? Y considerando que la Reina Valera del 60 es casi un tótem para muchas iglesias denominacionales, ¿no? No puedes usar otra Biblia que no sea el 60, ¿no? La Reina Valera del 60, ¿no? Y eso me hace recordar lo que César estaba diciendo el domingo, ¿no? Eh, pero cada Biblia es un esfuerzo de aterrizar las ideas en ese contexto cultural en el que se está viviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, a mí la Reina Valeria 60 me resulta un poco ya anticuada, ¿no? A mí ya con el lenguaje me resulta un poco este, ¿no? Fuera del contexto del cultural y lingüísticamente hablando de lo que vimos ahora, 2025. ¿No? Ahora salió una Reina Valera más, ¿no? Moderna, más moderna, por decirlo así, que la Reina Valera contemporánea, que es la Reina Valera 2020, ¿no? Que tengo acá, por cierto, tengo una copia de 2020, que, que en un pedido de Vida Libros me llegó, ¿no? Casi de regalo. Es, pero siempre se trata de entender el texto en el contexto en el que vive uno, ¿no? ¿No? Porque hay palabras Actualizado, digamos. Claro, por ejemplo, si, acuérdense de ese texto en el protoevangelio, ¿no? En la serpiente ¿no? Le molderé el calcañar. Entonces, usamos la palabra calcañar, ¿no? Por O el cañar talón. siempre eso El quedó. talón, bueno, de Reina Valera del 60 dice así, ¿no? ¿No? La mujer le pisoteará la cabeza y la serpiente le morderá el calcañar, ¿no? ¿No? Entonces, pero ahora la Biblia dice el talón, ¿no? Porque no, calcañar nadie usa esa palabra. Pues. Se entiende, ¿no? Entonces se entiende el hecho de siempre las palabras también usadas, pero como estudiantes responsables de la Biblia que todos que tratamos de ser, tenemos que comparar, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras en griego a veces no tienen la misma fuerza ni la misma intención
que las palabras en castellano y todos tenemos que adaptarlo de cierta forma, ¿no? ¿No? Entonces, anoetos es que no va más por un tema cognoscitivo que un tema ¿no? Cultural, o sea, de, de que no sepas, sino que ¿no? Es como darle un libro, ¿lo has leído? Sí, ¿entendiste? No. Mm. ¿No? O sea, sí, 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 leí las pasa, palabras, las pasa. entiendo las palabras, pero no me da el cerebro para entender, ¿no? Mm, O sea, un tema personal, un tema ya cognitivo, ¿no? Tu cerebro no funciona, ¿no? Por ahí va la palabra noeto, ¿sí? Ya como lo claro. quieras traducir, tontos y sensatos, eh, valen, son interpretaciones válidas, pero en la palabra griega va por ahí, ¿no? Va por ahí. ¿Alguien más Entonces, que? hermano, Sí, sí, me Vladimiro. entonces, al final, independientemente de las traducciones, el énfasis que le da, la connotación está hablando de una falta de entendimiento espiritual, ¿no? Es Claro. lo que Ujú, prácticamente Sí. les está diciendo, ¿no? Falta de entendimiento espiritual. ujú. Pero entendamos que anuetos es una palabra que es, o sea, claro, si tú lo lees así, tú has hecho una buena interpretación, ¿no? Pero la palabra nota se va por un tema o sea, siempre va a ser por un tema cognoscitivo, ¿no? Que no te da la cabeza para entender, ¿no? Pero claro, el endurecimiento del corazón te puede dar eso, ¿no? No entender, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo se pregunta, ¿qué les pasa, ¿no? ¿No? ¿Qué hechizo, ¿no? ¿No? Porque es más cercano a la traducción, por ejemplo, que les decía, ¿no? ¿Qué hechizo les ha pasado a ustedes? ¿No? ¿Qué les ha fascinado a ustedes para que, ¿no? Den la espalda a esto, ¿no? Porque parece sacado, pues, ¿no? Parece una locura lo que está pasando, ¿no? No tiene lógica. O sea, eso es lo que quiere decir Pablo con esto, ¿no? No tiene lógica lo que están haciendo, ¿no? Entonces, lo más cercano a la traducción sería hechizados, ¿no? O sea, como le decía, ¿no? ¿Qué embrujo les han tirado a ustedes, ¿no? Y esto no lo dice Pablo porque fuera creyente de la brujería ni más, ¿no? Lo dice en un sentido figurado, ¿no? Como diciendo, ¿no? Es como que me vean a mí, pues, volado, oye, quién te embrujó? ¿Quién te hechizó, no? Pero obviamente ninguno de nosotros cree, ¿no? En la brujería, o sí, ¿no? No, nosotros confiamos en, ¿no? El que es de Dios no cree en esas cosas, ¿no? Eh, Evidentemente esas cosas son del enemigo, ¿no? Pero nosotros no tenemos por qué ni confiar ni creer en esas cosas, ¿no? Pero sí se usa de manera coloquial en nuestro lenguaje, ¿no? Eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Te han embrujado, amigo, te han hecho mal de ojo. Pero no, sí, y efectivamente, ¿no? O sea, todo como dices, ¿no? Que Pablo te estaría preguntando qué le han hecho para que su mente y su corazón no puedan entender el mensaje, ¿no? A pesar de que se los he explicado bien, he estado años con ellos, ¿no? Y no solamente yo, o sea, como recuerdan antes, también estuvo Pedro, ¿no? Han recibido dones del Espíritu, ¿no? ¿Y dónde cree que salen estos dones? ¿No? ¿De la fe o de la ley? ¿No? ¿De dónde salen esos dones? Mm. ¿No? Entonces, todas esas preguntas que les haces como para sacarlos de esa forma, de ese hechizo, ¿no? Que tienen estos Gálatas en su cabeza, ¿no? Y en su corazón, ¿no? Que no les permite entender, ¿no? Así de fuerte está la cosa con los Gálatas. Después lo va a tratar después lo va a tratar con cariño, pero ahorita estamos en la parte que Sí, claro. les está dando con palo. A ver, si no hay otra pregunta, seguimos entonces. Eh, el siguiente bloque, el siguiente bloque va a ser del 6 al 9.
Y vamos a hablar de Abraham, ¿no? Va a usar a Abraham de ejemplo, Pablo, para ciertas cosas puntuales. Entonces vamos a de nuevo compartir pantalla. Y vamos al texto de 6 al 9, que dice así. Gálatas capítulo 3, versículo de 6 al 9 en Reina Valera contemporánea. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, ¿no? Reina Valera 60. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo a los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. NBI. Así fue por Abraham, creyó a Dios y ello se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Por último, Las Américas, Biblia de las Américas dice, si Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente, ¿no? Ya se quieren que lea la nueva traducción viviente, que es, a ver, vuelvo a preguntarles, perdón, el 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe, ¿no? Entonces, en el versículo 6, Pablo había establecido que el Espíritu fue recibido por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Procedió a ilustrar entonces el principio de la fe citando, ¿no? Acá va a ser una cita, ¿no? De Génesis 15:6 de la Septuaginta, ¿no? Que dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? ¿No? Si ustedes leen que Génesis 15:6 en su Biblia, no va a decirlo, va a decir algo parecido, pero quizás no igual, ¿no? A lo que está, ¿no? Igual va a decir lo mismo en Romanos 4:3. En su contexto original, la declaración seguía la promesa de Dios al Abraham sin hijos de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, ¿no? La declaración se encuentra 2 capítulos antes de que Dios introdujera el pacto de la circuncisión. Abraham fue quizás usado aquí por 3 razones, ¿no? 1, era el padre del pueblo judío. 2, era un modelo de fe. Y 3, vivió cientos de años antes de darse la ley, ¿no? Recuerda, acá con Abraham no había la ley, ¿no? La ley llegó con Moisés. Una razón adicional podía ser que los judaizantes estaban usando la ilustración de Abraham
para imponerles la circuncisión a los Gálatas, de modo que Pablo volvió su propio argumento contra ellos, ¿no? A los cristianos de Galacia se le podía haber dicho de parte de los agitadores cuán necesario era ser entonces verdaderos hijos de Abraham y por lo tanto ser circuncidados como fue Abraham, ¿no? Como Abraham hizo, ¿no? Entonces el versículo 6 continúa diciendo, y le fue contado por justicia, ¿no? A la idea de ser contado como justo es un concepto legal, es una declaración de Dios, el juez justo y amable. Abraham no era justo, por lo tanto, por sus propios méritos, sino Dios lo trató como justo debido a su fe, a su confianza en él, ¿no? En Dios. Al igual que Abraham, el padre del pueblo judío, los gentiles cristianos podían ser contados justos por su fe sin adherirse, ¿no?, a la ley mosaica, ni tampoco siendo porque sean circuncidados, o sea, no tenían que ser circuncidados. La justicia era un don concedido por Dios, algo que no podía ganarse por cumplir, ¿no? O por cumplir, ganarse con cumplir la ley, ¿no? Perfectamente, ¿no? ¿Cómo somos justos? Somos justos al momento que somos copartícipes de la cruz de Cristo, ¿no? Ahí somos justos. Versículo 7. Abraham era el padre físico y espiritual del pueblo judío, ¿no? Bajo el nuevo pacto, los que son de la fe son los que creen en Jesucristo, ¿no?, sea judío o gentil, circuncidado o no circuncidado. Los que son de la fe son los verdaderos hijos espirituales de Abraham. De hecho, aquellos que son de Cristo ciertamente son linaje de Abraham según la promesa herederos, como vamos a ver más adelante en el mismo capítulo 3 de acá de Gálatas. Ahora, no le he puesto en las notas, pero acá también aparece otra dualidad, ¿no? Eh, Como les decía hace un ratito, acá hay el partido, acá hay dos partidos, ¿no? Dos grupos luchando entre sí dentro de la iglesia cristiana, acuérdense ustedes, los que son de la fe y los que son de la circuncisión, ¿no?, que son los judaizantes, ¿no? Acá otra vez tácitamente no menciona los de la circuncisión, pero acá se está dando de nuevo los de la fe, los de la circuncisión, ¿no? Los de la ley, ¿no? O igual, los de la ley, o los carnales, con los de la fe, ¿no? Siempre están en continua oposición, ¿sí? Eh, los judíos entonces pusieron a menudo una falsa confianza en su linaje proveniente de Abraham, como si ser sus descendientes los volvía, ¿no?, justos, ¿no?, inmediatamente. Juan el Bautista se enfrentó a los saduceos y fariseos impertinentes o impenitentes, o sea que no tampoco impertinentes e impenitentes, ¿no?, que tenían esta errónea creencia. Le dijo que si Dios así lo deseaba, podía levantar de las piedras hijos a Abraham, ¿no? Eso dijo, lo podemos leer en Mateo 3:9, ¿no? Además, Pablo sostuvo que la circuncisión externa no volvía a una persona un verdadero judío, más bien se daba por la circuncisión interna del corazón. Ahora, en lugar de los hijos según la carne, son los hijos según la promesa los que son considerados descendientes de Abraham. De nuevo, aquí les estoy poniendo, de nuevo vamos a tener que agarrar Romanos, ¿sí?, para poder entender o ampliar un poquito estos conceptos, ¿sí? Además, en Romanos 10:4 dice que el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree, ¿no? Pablo les ofreció esperanza a los judíos incrédulos que de algún día ellos creerían en Cristo y entonces Dios los recibiría. Bajo el nuevo pacto, entonces, son los que son una nueva creación, nueva criatura en Cristo, son los verdaderos, todos ellos, ¿no?, la iglesia, eh, son el verdadero Israel de Dios, ¿no? En el versículo 8, Pablo apoyó sus buenas nuevas de salvación tanto para judíos
como para gentiles, citando el Antiguo Testamento, ¿no? La escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dice el texto, dio de antemano la buena nueva a Abraham, ¿no? La promesa de Pablo que citó aquí de Génesis 12:3, que en ti serán benditas todas las naciones, fue dada a Abraham ¿no? Entonces, por medio del linaje, entonces lo que tenemos que entender es que por medio del linaje de Abraham vendría Cristo, que moriría por los pecados de la humanidad y ofrecería la salvación al mundo entero, ¿no? Hemos mencionado, ¿no? Eh, la declaración de Génesis 3:15, ¿no? Este texto súper conocido de que ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, ¿no? Al calcañar, como dice Reina Valera 60, se interpreta a menudo como el protoevangelio, ¿no? ¿No? Es el primer anuncio. ¿Por qué es el protoevangelio? Porque es el primer anuncio del evangelio de Cristo en la Biblia, ¿no? Eh, y esto muchos teólogos lo entienden así, ¿no? O sea, el primer anuncio de Cristo en la Biblia, ustedes le preguntan, ¿cuál es? Génesis 3:15, ¿no? Porque muchos teólogos dicen que eso es, ¿no? Ahora, el lenguaje se asocia con la derrota de Satanás en la cruz. Ahora, si esto no fuese así, imaginémonos que esto no, que este Génesis 3:15 no es el protoevangelio. El segundo anuncio del evangelio es Génesis 12:3, ¿no? Eh, que es el que acabamos de leer, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones, ¿no? El propósito entonces eterno de Dios era salvar tanto a los judíos como a los gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia por fe en Jesucristo. Siempre fue el plan de Dios incluir a los gentiles en su nuevo pueblo de pacto. Ahora, que convenzan a los judíos de ahora es diferente, ¿no? El plan no fue una reflexión tardía o una medida desesperada tomada después de los tratos de Dios con Adán, Noé, Abraham, Moisés, ¿no? Que, o sea, todos esos pactos, ¿no? Que hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, al final cayeron, ¿no? El hecho de que el plan de Dios involucraba a todas las naciones se estableció ya desde Génesis 12:3, ¿no? ¿No? Acuérdense ustedes que la redención del hombre, ¿no? O sea, la idea, ¿no? Está desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, considerando si consideramos entonces en un segundo anuncio del Evangelio sería este de aquí, ¿no? Génesis 12:13, repitiendo lo que dice, en ti serán benditas todas las naciones, no solamente la nación judía, ¿no? Por último, en versículo 9 dice, los de la fe, dice acá, que es una frase que se repite, que se ha repetido en el 3:7, ¿no? ¿Qué se refiere a los cristianos que confían en Jesucristo? Los cristianos son bendecidos por el creyente Abraham, porque comparten el mismo tipo de fe. Ahora, pese que a Jesús contó el relato de Lázaro antes de establecer su iglesia, vale la pena mencionar el destino de Lázaro en ese contexto. Después de llevar eh, una vida de fe, a su espíritu los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham, ¿no? Estoy hablando del texto del hombre rico y Lázaro. Mm, Ese texto del hombre rico y Lázaro, si ustedes leen Lucas 16, ¿se acuerdan esa historia? ¿No? Lázaro era el hombre que tenía muchas penurias en la tierra, ¿no? ¿No? Entonces, cuando él muere, ¿no? Dice que los ángeles lo llevaron al lado de Abraham, ¿no? O al seno de Abraham, como lo conocemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba Lázaro? En el paraíso, siendo bendecido por Abraham, ¿no? Ahora, en este versículo, Abraham es llamado el creyente. Abraham fue el verdadero pionero y ejemplar en la relación de fe. Y todos los hombres de fe están en línea directa con Abraham, que es su padre espiritual. Hasta aquí, hermanos, el estudio de hoy. ¿Algo que comentar
de lo que acabamos de Abraham, sobre todo, ¿no? Estos últimos versículos han girado mucho en Abraham, ¿no? ¿Algún punto final? ¿O todo quedó muy claro? Creo que con Abraham no hay problema. O Abraham, Con Abraham no hay problema. Abraham no tenemos ningún problema con Abraham. No, que Abraham es un tema tan tocado que creo que todos lo entendemos bien, hasta canciones de niños hay con Abraham, ¿no? Sí, por eso te digo. Ah, Eh, lo interesante aquí sería que Pablo está citando un texto que es de Génesis muy importante, que si los judíos lo entendieran, eh, no sería tan sectario el asunto de un Dios o un pueblo, o que ellos solamente sean el pueblo escogido por Dios, ¿no? Dios escogió a todos al final. A través de Abraham nos escogió a todos para ser un pueblo santo, ¿no? Y por eso que cuando estudiamos Apocalipsis los domingos, hablábamos de la iglesia como la iglesia histórica comenzaba desde Abraham, ¿no? O sea, no es que, comenzó o sea, la iglesia cristiana comienza en Pentecostés, no arranca en Pentecostés, ¿no? Pero la iglesia histórica están pues todos, ¿no? Entonces, El pueblo de Dios, ¿no? el pueblo de Dios no es solo los cristianos del año 33, por poner una fecha, ¿no? Hacia adelante, ¿no? El pueblo de Dios viene de mucho atrás, ¿no? ¿No? De aquellos que han sido encontrados justos porque hicieron de la ley, ¿no? Hicieron de su vida ley, ¿no? Obedecieron la ley, ¿no? Entendieron la ley, ¿no? Porque si bien nosotros le hemos dado con palo a la ley en Hebreos, ¿no? Acuérdense ustedes, o sea, y Hebreos también menciona personajes del Antiguo Testamento que fueron justos ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces no es todo el tiempo Dios está pensando que todos podíamos acceder a esa salvación, a pertenecer a su pueblo, siendo hombres de fe, ¿no? Y la fe entendida, de nuevo, como siempre les digo, la fe entendida no solamente por creer, sino que ese creer llevar a obedecer, ¿no? ¿No? Porque Abraham, ¿no? Abraham no solamente creyó en Dios, sino que lo obedeció. Ahora, Abraham sus pecaditos, no, tuvo sus pecaditos, pecadotes, ¿no? Tenía, a veces era medio mentiroso, o decía verdades a medias, ¿no? Pero aún así, él obedecía a Dios, ¿no? Y tenía fe, ¿no? En Dios, ¿no? Por eso digo, con Abraham no hay ningún problema, no. ningún problema. Bueno, hermano, si no es que no hay nada que comentar creo que hemos comentado bastante en intermedio entre los dos pasajes. Igual si hay preguntas que salten en sus estudios personales, ahora les voy a mandar como siempre les mando los apuntes. Ahí están todos los versículos, de nuevo vamos a tener que agarrar Romanos para poder entender. Espero que lo hayan hecho la semana pasada, ¿no? Con los apuntes, ¿no? Porque hay varias citas de Romanos, acá también hay bastantes citas de Romanos, eh, para poder entender esto, ¿no? Lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Para complementar sobre todo, ¿no? Creo que entenderlo podemos entender, pero para complementar el estudio tenemos que leer las citas que están ahí en los apuntes, ¿sí? Bueno, hermanos, si no hay nada más, muchas gracias de nuevo. Sí, Julio, gracias por todo. Nos Gracias, Julito. despedimos. Nos Nos vemos el vemos, domingo. pues, hermanitos. Buenas noches, Bendiciones. gracias. Nos Muchas vemos, gracias. Mariela. noches. Bendiciones, Dios Saludos les hermanitos. por casa, que bendiga. Dios los bendiga. Dios Chao, mediante chao. el domingo nos vemos. Bendiciones. Ok. Ahí estamos.